Rincones del Saber. ¿Sabías que? En Agenda Éxitos. Bueno, ¿sabías que existen 7 tipos de personalidad masculina? La personalidad alfa, la beta, la gamma, la omega, delta, sigma y zeta. Sí, esas son exactamente las 7. Y claro, en la compleja dinámica de las interacciones sociales y la construcción de la identidad masculina, se han popularizado diversos arquetipos de personalidad que buscan categorizar los comportamientos y las actitudes. Desde el dominante alfa hasta el enigmático sigma, pasando por el adaptable beta y el introspectivo delta. Estos modelos ofrecen una lente para analizar las diferentes formas en que los hombres se relacionan con el mundo y entre sí. Y hoy precisamente vamos a explorar brevemente, eso sí, estos 7 perfiles, el alfa, el beta, gamma, omega, delta, sigma y zeta, buscando comprender sus características distintivas y las implicaciones que tienen en la sociedad actual. Por eso recibimos a un experto en esta materia, Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad. No es la primera vez que está con nosotros en el programa, siempre muy interesante todo lo que nos comparte. Bienvenido, Richard, de nuevo al programa. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, pues muy interesante toda esta categorización, ¿no? Bueno, un poco a manera de broma decíamos antes del programa que a veces el argumento es, bueno, es que los hombres son todos iguales. Evidentemente no. Exactamente. Evidentemente no, y está estudiado los distintos tipos de personalidad. Sí. Pero bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas y no solamente lo que representa, sino incluso también cuál termina siendo a lo mejor más atractivo o para qué es más conveniente tener un tipo de personalidad u otra entre estas letras griegas, alfa, beta, gamma, omega, delta, sigma y zeta. Sí, bueno, para la preparación, para nuestra conversación del día de hoy estuve documentándome bastante con respecto a este tema y la idea de que hay 7 o 8 modelos de personalidad masculina es más que todo cultural, no tanto psicológica. De hecho, hice una pequeña cronología. El término macho alfa viene de estudios de animales como lobos y primates. 3 personas muy importantes en eso, uno que se llama Rudolf Schnell, de 1947, que estudió lobos y fue el primero que habló de machos alfa o de lobos alfa. Después uno que se llama Dave Meck, que también habló sobre los lobos y también empezó a hablar mucho de eso. Y el último, un primatólogo que se llama Franz Duval, que también empezó a utilizar el término primate alfa. Entonces, a través de la cultura, se tomó esas investigaciones y empezaron a escribirse libros de cómo ser una persona alfa, ¿no? Sí, incluso hay quien dice, bueno, es que ese es un alfa lomo plateado. Exacto. Mayor característica como si fuera un gorila, ¿no? Ese es el lomo plateado. Manda. Sí, exactamente. Ahí ya no hay opción con él. Sí, exactamente, pero realmente lo que está instaurado culturalmente es que parece que la persona que es alfa es como dominante, ¿no? Es aquella que va ahí, si te portas mal, te da un coquito y siempre tiene la fuerza, pero resulta que los estudios psicológicos dicen que no. El macho alfa realmente también hay varias maneras de hacerlo, incluso a través del prestigio. Las dos formas de ganar poder en la jerarquía social es a través de la dominación, el poder de otros, que tiene que ver con dominar recursos, con la violencia incluso, y está también la parte del prestigio, ¿no? Que es cuando te vuelves extremadamente competente y recursivo y de utilidad para otras personas. Entonces, de las dos maneras ganas estatus social, que el estatus social básicamente es la valoración que otros dan sobre ti. Por ejemplo, a nivel de gobiernos dictatoriales tienen esa tendencia de dominación y poder, pero a nivel técnico, por ejemplo, personas como Stephen Hawking, que es el gran físico, es persona de alto nivel, de alto estatus, se diría que es el macho alfa o la persona alfa dentro del mundo de la física, y sin embargo estaba postrado en una silla de ruedas, no podía moverse. Entonces, digamos que no hay dominación física, sino hay prestigio a través de su trabajo. Esas serían las dos características. La terminología de los tipos de personalidad tiene que ver con una especie de lectura de lo que es realmente el estudio de la personalidad, que es otro tipo de estudio, e intenta hacerse como una especie de, y a lo mejor la comparación va a sonar odiosa, ¿no? Pero es como una especie de horóscopo masculino. O sea, como que, bueno, si eres Virgo tienes esto, si eres Leo. Entonces, de alguna manera se intenta hacer como eso con esto, pero realmente no hay un bagaje científico psicológico intenso detrás que pueda decir que estos datos son válidos.
Incluso cuando tú lo estudias, tú dices, oye, yo soy un poquito alfa, pero también soy omega Ok. y un poquito de zeta. Entonces ahí se demuestra que la categorización es un poco... Claro. Arbitraria, por lo menos, ¿no? Exacto, sí, porque a nivel, por ejemplo, si categorizamos los colores, está el blanco y el negro. Entonces dice, bueno, es más o menos blanco-negro, bueno, para eso hay un gris, ¿no? Correcto. Claro. Entonces correcto. todo cae en una categoría, en este caso no, uno lo lee y siente como que, oye, pero yo siento que tengo un poquito de Claro, cada pero cosa. para uno poder identificar qué poquito tiene de Ujú. una personalidad y de otra, pues también es necesario conocer los distintos conceptos o características de, por ejemplo, la gente de beta o Sí. gamma, omega, delta, sigma, Sí. zeta. Aquí dice que los alfa, por ejemplo, son Ajá. líderes de grupos, seguros de sí mismos, que los demás suelen seguirlos. Esas personas existen, pero yo ahorita voy a explicarles cómo poder estudiarlo bien. Los betas, que son seguidores de los alfas, personas de segundo rango, pueden que quieran ser un alfa, pero quizás no desean el estrés asociado a ello, porque el elevarte en el estatus social requiere mucho esfuerzo Claro. y trabajo, entonces eso tiene un estrés asociado. Claro que muchas veces uno ve, incluso tanto, por ejemplo, en empresas o en la política o incluso en las relaciones de cualquier grupo, que hay personas que prefieren quedarse siempre como con la medalla de plata. Ajá. Porque llegar a la medalla de oro, mantenerse en ese nivel y que sea el que lleva la voz cantante, también es muy estresante y muy Claro. agotador. Entonces, no, yo prefiero quedarme en una segunda línea donde tengo a lo mejor los beneficios de estar muy cerca del poder, pero no las responsabilidades que eso implica, ¿no? O el que Eso serían prefiere los ser, por beta. ejemplo, director, pero no presidente de la compañía, porque Exacto. aunque tiene cierto poder, pues no es el que tiene toda la responsabilidad, ¿no?, de la empresa. Sí, de hecho eso me recuerda un cuento de había un rey y estaba como un súbdito y el súbdito le dice, tú que eres rey te va bien porque eres rey. Ujú. Y entonces el rey le dice, ¿tú te gustaría sentarte en mi trono y tener la Sí. corona un momentito? Y entonces él Sí. dice, oye, claro que sí. Y cuando el súbdito se monta y le pone la corona, Ujú. cuando mira hacia arriba, lo primero que consigue es un sable extremadamente afilado que cuelga de un hilo, casi Claro. que del Uy, grueso de sí. un cabello, ¿no? Claro. Entonces él dice, wow, estoy en peligro. Y él dice, bueno, así se siente ser Sí, el todo número el uno. tiempo. Porque todo el tiempo tienes que estar en ese proceso de mantenerte y eso implica un gran Claro. nivel Un de gran estrés asociado. esfuerzo Sí. y estrés, por supuesto que ¿Qué, sí. qué caracteriza, por ejemplo, a los gamma? El tipo gamma, de hombre gamma que Aquí dice lo que define. Aquí dice que quieren ser alfas, pero fallan porque no pueden comprometerse con algo más allá de ellos mismos. O sea, Ok. como digo, es poder y prestigio. Entonces, en el prestigio, de alguna manera, tú tienes que saber tener la capacidad para entender al otro, esa empatía, ese compañerismo, ese ser de utilidad. El gamma, por lo que Ujú. se dice en la teoría, de alguna manera no le interesa eso. O sea, siempre quiere ir en su propio beneficio y no le importa tanto unirse con los demás, ¿no? Ujú. El omega dice que son extravagantes o los nerds de la sociedad. No suelen querer ser alfas porque la sociedad tiende a burlarse de ellos o a desestimarlo. Sin embargo, luchan por esa aceptación social. Los O sea, delta, buscan ser aceptados, Sí. los omega. Ok. exacto, de repente son personas que son altísimamente inteligentes, pero eso tiene una explicación desde el punto de vista de la personalidad que vamos a revisar. Perfecto. Los deltas, que son individuos promedio, que digamos que son las personas comunes, que no les importa estar en el alto o bajo en el estatus social, sino tener una vida Cumplir tranquila. con su función Exactamente. Y llevar adelante su labor. No Ujú. le interesa el tema del liderazgo. ¿no? Exacto. El sigma, dicen, sigue su propia conciencia como los gamas, pero no le interesa para nada las jerarquías sociales. Es decir, ¿qué dirán de ellos? Si estoy arriba, si estoy abajo, nada de eso me importa. No nacen, sino que se hacen y pueden llegar a transformarse en alfas, pero cuando lo hacen no suelen confiar en equipos supuestamente, sino lo que dicen, yo llevo la bandera. Ok. Yo llevo la Seguramente batuta. esas personas que no son buenos para delegar funciones, sino bueno, son Exacto. ellos los que tienen que hacerlo todo. Exacto. pues, toderos, No quieren lo que y hagan que todo. asumen Ujú. toda la responsabilidad Ujú. para sí porque lo sienten, por eso que son como tan ensimismados, ¿no? Ok. Y los Z dice que son parecidos a los gamma y a los sigma, pero con la diferencia de que buscan mayor comodidad posible para ellos y su núcleo cercano más importante. Ajá. Entonces, por lo que puede que nunca sean alfas porque transitan el camino de la menor resistencia posible. Ok. O sea, realmente no están acostumbrados a hacer cosas difíciles. Mm. Esa es la diferencia. Ahora, yo quisiera hablar de un poquito de lo que es los estudios de la personalidad realmente, que hay un modelo que es el que actualmente más se utiliza y tiene una gran validez, de hecho casi la misma validez que los test de coeficiente intelectual, que se llama el modelo de los 5 grandes aspectos. Ok. Ajá. Uno le hace un cuestionario de 100 preguntas a una persona y ya yo sé
cuál es la personalidad de ese individuo. Yo incluso lo he utilizado en terapia de pareja porque tenemos problemas en casa. Vamos a utilizar el test. Entonces, ya sé qué es lo que tienes tú, ya sé qué es lo que, cómo eres tú y por qué hay esa discusión en casa, ¿no? Ajá, Entonces, qué interesante en esos 5 modelos, en ese modelo hay 5 dimensiones, 5 grandes dimensiones del ser humano. Uno se llama apertura de la experiencia, que es creatividad e inteligencia, buscar siempre nuevas experiencias, cosas interesantes o incluso conectar ideas que parecieran que no tuvieran ninguna conexión y crear algo completamente nuevo. Está la escrupulosidad, que tiene que ver con orden y laboriosidad. Son personas que son altamente funcionales, que requieren estar trabajando todo el día, que les gusta el orden, no les gusta el orden, el desorden. Está la extraversión, que son personas que se pueden denominar mariposas sociales, que tienen que estar conectando con todo el mundo y hablando constantemente. El extrovertido se siente lleno de energía cuando está rodeado por personas. Pero bueno, todas estas dimensiones tienen su lado negativo. En el caso del extrovertido es que le cuesta estar solo. Se le dificulta mucho. Es muy sociable, le gusta el contacto con la gente. Exactamente. Está la simpatía, que es la otra dimensión, que tiene que ver con amabilidad y cordialidad. Son individuos que generalmente siempre sienten altísima empatía por los demás e incluso pueden poner su propio bienestar por debajo del bienestar de otros. Entonces pueden ser personas que se sacrifican demasiado. Y está el neuroticismo, o que le dicen estabilidad emocional también, que tiene que ver con propensión al pensamiento negativo. A estar constantemente pensando, pero sí, suena malo, pero realmente tiene un valor adaptativo, que es que cuando tú piensas de manera negativa, garantizas tu supervivencia. Yo siempre pongo el ejemplo que una persona con neuroticismo está acampando con alguien en el bosque y de repente se mueve un árbol y no se va a acercar, oye, ¿qué habrá ahí? Sino más bien piensa de manera negativa y primero. Sale corriendo. Exacto, dice, algo ahí me va a atacar, me va a brincar encima. Claro. Entonces, en la combinación de estos 5 elementos. Es el instinto también que tiene uno, ¿no? Claro, es como permanentemente yo tengo con las alertas encendidas pensando que algo malo va a ocurrir. Yo al final termina siendo un gran protector, ¿no? Exactamente. El vigía de todas las, de todas las situaciones, ¿no? Suelen tener razón y suelen verlo antes que los demás. Entonces, a pesar de que el neuroticismo suena como algo negativo, tiene su aspecto positivo en ese sentido. Bueno, en general tenemos un poquito de eso, por protección a los hijos, sobre todo. Exactamente. De hecho, la diferencia más grande. No las ven nadie más. Exactamente. Y de hecho, la diferencia más grande que hay en personalidad entre hombres y mujeres es que las mujeres tienen un poquito más de nivel de neuroticismo y el hombre tiene generalmente un poquito más de escrupulosidad. Las mujeres les gusta mucho y de amabilidad también. ¿Te refieres a me refiero el orden? Sí, pero no será en la casa, porque exactamente. Luz en la casa, luz en la calle y oscuridad para la casa. A mí me dicen lo mismo, me pasa. Me dicen, yo no soy así. Yo no soy así. Ya son las 3:34 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir conversando con Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad, a propósito justamente de estas categorías, de los 7 tipos de personalidad masculina. Y te quería preguntar, te dejo esta pregunta al aire, si estas personalidades incluso pueden ir cambiando con la edad, que a lo mejor a determinada edad se presenta como alfa, pero entonces más adelante se convierte como zeta y es más protector o más armonizador de la situación. O sea, esa personalidad va cambiando. ¿Se podría hablar de un cambio de personalidad o no? Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando con Richard Pacheco. Y usted vaya definiendo con cuál de estas personalidades se identifica usted. ¿Y cuál le parece más atractiva también? En el caso de las mujeres, bueno, a mí me gusta más que sea alfa, a mí me gusta más que sea omega, a mí me gusta más que sea tal. Así es. Ya volvemos. Ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Y a esta hora, 3:43 de la tarde, les quiero hablar en publicidad de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que seguramente ya tú conoces. Por ejemplo, si tienes esa tosecita seca que a veces nos queda después de un cuadro gripal, que es muy fastidiosa, que incluso no nos deja dormir, que no nos permite ni hablar, que nos hace la vida de cuadritos, bueno, por eso está Perebron, jarabe para la tos no productiva, para la tos seca. Además viene en deliciosos sabores de miel y limón y también frambuesa, y en presentaciones tanto para niños como para adultos. Pero si lo que estás lidiando es con la caída prematura del cabello, bueno, Citoxil al 5%, eso es minoxidil, y olvídate de esas entradas que no quieres que estén allí antes de tiempo. Es un excelente tratamiento para la caída del cabello. Como siempre te digo, son productos que vienen hechos luego de mucho estudio, de mucho cariño, de mucho esfuerzo por parte de la gente de Laboratorios Elmore. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Rincones del Saber. ¿Sabías que? En Agenda Éxitos. Son las 3:44 de la tarde. Oye, por cierto, para las personas que están interesadas en el partido de fútbol entre el Inter y el Barça, va ganando Inter 1-0, gol de Lautaro, y van ahora a cobrar un penal, también la gente del Inter. Pero bueno, eso se los dejo como datos para quienes están pendientes también del fútbol, que suele ser una característica también muy, muy masculina, ¿no? Estar pendiente de los eventos deportivos. Y es que hoy estamos hablando justamente de los 7 tipos de personalidad masculina: alfa, beta, gamma, omega, delta, sigma y zeta. Y tenía aquí conmigo, estaba revisando la información que nos llegó a propósito de cuando estábamos preparando este tema, y de los distintos tipos de personalidad, y asociándolo con algún tipo de personaje pues conocido, bien sea de la vida real o de ficción. Y por ejemplo, los machos alfa, por ejemplo, se identifican con el Rey Leonidas. ¿Se acuerdan de la película 300? Bueno, es el Capitán América, también es un macho alfa, o Thomas Shelby de los Peaky Blinders. De esa serie, ¿no? Los beta son, por ejemplo, Ron Weasley de Harry Potter, el personaje Ron, o de... Es el pelirrojo, ¿verdad? Sí, de Samwise Gamgee de El Señor de los Anillos, o Bruce Banner, Bruce Wayne.
No, Bruce Banner, ese es Bruce Banner, ese no lo ubico, estaba pensando en Bruce Wayne en Batman. Pero Delta, por ejemplo, es Harry Potter, o Marty McFly, o también Frodo Baggins de El Señor de los Anillos también. Bueno, van identificando así como uno por uno. El hombre gamma, por ejemplo, es Tony Stark, que es Iron Man. Iron Man, Jack Sparrow de Los Piratas del Caribe, o Han Solo de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Por ahí van identificando, o por ejemplo, el hombre Omega es Peter Parker, Spider-Man, o un tipo de hombre Omega es Walter Mitty. Walter Mitty, ese era que tenía la vida complicada de Walter Mitty y tal. Recuerdo haber visto la película. Mira, los machos omega son extravagantes o también se pueden definir como los nerds. Nos estaba diciendo nuestro invitado hasta ahora, Richard Pacheco. De hecho, los identifican con lentecitos. Correcto. Y tal. Bruce Wayne, Batman, o James Bond, o John Wick son hombres Sigma. Son el tipo de hombres. Sí, me hubiera pensado que más bien que James Bond era un hombre alfa, pero no, es más bien un hombre Sigma, lo caracterizan como Sigma. Pero bueno, son distintos tipos de personalidad. Y yo le preguntaba a Richard Pacheco, que es nuestro entrevistado el día de hoy, si estas personalidades se mantienen a lo largo del tiempo o puede haber distintos momentos de la vida donde uno asume un rol, asume otro o va cambiando esa personalidad, si es que eso se puede, depende de lo que viva, ¿no? Depende de su experiencia. Lo que se sabe es que la personalidad es inflexible, o sea, es muy difícil cambiarla. Lo que suele pasar es que con el pasar del tiempo nos vamos volviendo más conservadores, en el sentido de que tomamos menos riesgos, que nos preocupamos más por la familia, ese tipo de cosas. Entonces ahí puede ser establecer diferentes estrategias como volverte un poquito más amable, más cooperativo. Esto pasa a medida que pasan los años, pero realmente la personalidad no cambia, la personalidad base no cambia, se transforma. Y algunas de las descripciones que diste anteriormente tienen que ver con eso. Por ejemplo, una personalidad sigma o un macho alfa que sea por dominación, quizás en personalidad es una persona que tiene pocos índices de amabilidad o simpatía. Entonces suele ser directo, no me importa lo que pienses tú, no me interesa cómo vayas a reaccionar de acuerdo a mi comentario, ¿no? Lo que llego yo a imponer mi criterio, mi idea o mi visión del mundo y no me importa. Y te lo digo sin que me importe cómo te afecte. Entonces suelen ser personas que son muy directas. Por ejemplo, los que hablamos que eran como los nerds, se puede decir que son personas que tienen altos niveles de apertura a la experiencia. Esos son los machos omega. Exacto. Entonces pueden estar todo el tiempo en la búsqueda de cosas creativas. A veces suelen ser realmente desordenados porque como están todo el tiempo pendientes de diferentes cosas y muchas cosas les llaman la atención, entonces no ponen un orden en su vida. Esa puede ser la dificultad que tienen este tipo de individuos. Pero todas las personalidades que se describieron allí tienen que ver con una combinación de lo que sabemos de personalidad, entre apertura, escrupulosidad, extraversión, simpatía y neuroticismo. Ahí en la combinación de esos elementos aparecen ese tipo de personalidades. Pero como decíamos al principio, se puede tener un poquito de cada uno de esos tipos de personalidades. Sí, no hay nadie que esté en cero. Lo que pasa es que siempre hay una dimensión que destaca en ti. Entonces, cuando vemos esas dimensiones que destacan tanto desde el punto de vista positivo o negativo, o sea, tienes demasiado o tienes muy poquito, entonces eso es lo que generalmente hablamos en terapia, ¿no? Esto es lo que más me llama la atención de ti y dónde estás en el promedio en líneas generales. Claro. Entonces, y las personalidades que tienen algún trastorno, por ejemplo, suelen tener esos datos muy... O sea, como que mucho de muchas cosas y poco de varias cosas. Hay como un desequilibrio. Sí, exactamente. Tú en el test lo ves clarito. Incluso yo tuve una experiencia así que yo hice un test de personalidad y me salió como eso. Y entonces era la primera vez, o sea, fui a la segunda sesión con la persona y le comenté, oye, mira, tienes estos datos aquí, me llama la atención. Y me dijo, yo sabía que iba a salir mal. ¿Qué cosa? Y yo le digo, ¿y por qué? ¿No? Porque esta no es una prueba de 20 puntos ni nada, ¿no? Es simplemente para... No, entonces me contó desde una serie de problemas personales, incluso autolesiones, comportamientos o tendencias suicidas. Entonces yo dije, wow, el test arrojó eso, nada más con hacerle 100 preguntas y que me respondiera. Y esas personas, por ejemplo, que, claro, a veces uno lo ha conocido más gracias al cine o a la televisión, a la serie, que dice, bueno, que es que determinada persona tiene múltiple personalidad, tiene distintas personalidades. Eso entiendo que se ha estudiado claramente también, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de un trastorno exacto que tiene que ser atendido por especialistas. Sí, no, pero representa a un 0,00001% de la población, o sea, es muy raro conseguirlo. Lo que pasa es que a veces sufrimos de lo que llamamos epidemias psicológicas, que es que de repente
en el mundo cultural aparece algo, o sea, apareció una película y todo el mundo la vio y tiene personalidad múltiple, entonces Ajá. aumenta la prevalencia de la personalidad múltiple en el mundo entero. O sea, ¿Pero antes qué es habían 10 eso? O sea, casos. influye en la gente. Sí, señor. Claro, porque la gente ve la Nos película y dice, contagiamos, o algo. exactamente, ¿Cómo pero a es nivel posible? ideológico, es decir, que yo también creo que sufro de esto. Y hay muchos casos documentados con ese tipo con la personalidad múltiple, con la anorexia y la bulimia también, que pasan películas de esto, entonces aumenta la prevalencia, inmediatamente, es increíble a nivel mundial, aumenta la prevalencia del trastorno. Pero hay O sea, gente que se deja influir por ese tipo, con una exactamente. personalidad débil, si se quiere, ¿no? Porque vea uno una película y haya un personaje con esas características, eso no quiere decir que uno vaya a resultar igualito a él. Y ese es un tipo de personalidad también, de los que estamos definiendo. El que el que es fácilmente influenciable o fácilmente manipulable o que Ujú. siempre vas como siguiendo las tendencias, no tiene como un criterio propio para seguir su camino, siempre tiene que formar parte de un rebaño, ¿no? Sí, probablemente la persona que tiene altos índices de amabilidad es ese tipo de individuo, Ok. porque no me gusta poner mi posición por encima de las de otros. No quiero hablar por mí porque me da cosa cómo te vas a sentir tú o qué vas a pensar Siempre de quiere mí. complacer Claro, a la audiencia claro. o al interlocutor, ¿no? Exactamente. Oye, Entonces, pero qué peligroso eso también. sí, bueno, se hace entrenamiento asertivo para todo este tipo de cosas. Entonces yo digo, aprende a decir que no. Entonces a veces me pasa con, por lo menos un paciente en casa. Entonces de repente hacía todo en casa. O sea, lava los corotos, limpia el piso, mantiene la casa, mantiene la cama. Entonces, lava los baños, ¿y por la qué? cocina. No, porque si no lo hago me siento mala persona. Ah, no, vale. Entonces tú dices, bueno, pero vamos a aprender a decir que no. Entonces, ¿en qué pudieses decir que no? Entonces, de la cosa más pequeñita, de repente en recoger los zapatos de la puerta de la casa o de repente en hacerle la cama a tus hijos, aprende a decir que no en eso primero y ve aumentando el nivel de dificultad. Y generalmente eso trae problemas de pareja con el tiempo, Claro. porque la mujer empieza a veces Ajá. digamos, a ser más defensiva en el criterio de su propio bienestar. Ujú. Entonces se termina Ya tú no estás como desencadenando. antes, ya tú no eres Claro, como ya antes, tú no eres pues. la Tú misma. no eres la misma persona que antes. Exactamente. Claro, me acuerdo una vez una conversación con un amigo que también tenía ese problema. Es que me cuesta mucho decir no. Le decía, mira, tú pones la lengua detrás de los dientes. Pones así, y dice, no. No. Es facilito. Sí, Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Hay Pero que aprender a decir que no. Hay porque que si no aprender, la gente entonces, abusa de Porque si no, uno. uno se termina Sí. como desdibujando Exacto. en los intereses de los demás, ¿no? Sí, no, y lo importante es empezar por las pequeñas cosas que tú consideras. Igual pasa con con el estrés postraumático o con fobias específicas. Bueno, tengo aracnofobia. Entonces, en la primera sesión no te va a poner una tarántula así, Claro. pero de repente escribo la palabra araña. Ujú. Para ti eso, y para eso la persona puede ser impactante. O ver una fotografía. ¿De verdad? Exacto. Solo con ver escrita la Sí, palabra. la palabra, Una imagen. o porque se Ay, le qué imagina, fuerte. o por Sí. ver una foto, Ujú. entonces, o por ver un dibujo. Entonces, ¿por dónde empezamos que sea sostenible para ti por lo menos 10 minutos estar ahí Ujú. frente a eso que te da miedo? Porque lo que pasa es que el miedo no se te termina, sino que empiezas a construir valentía. Ok. Y entonces atraviesas el temor a pesar de que lo sientes. Ujú. Entonces, lo mismo pasa en esto, ¿no? O sea, si no sabes decir que no, bueno, empieza por aquella pequeña cosita Sí, exacto. que tú sabes que te puedes negar y no te va a doler Ujú. tanto Un y día a la empieza a aumentar vez, el nivel. Un día Exactamente. a la vez. Puede ocurrir también que una persona, digamos, naturalmente es gamma, pero resulta que en su medio social él percibe que los alfas son más atractivos para las Ujú, mujeres, por ejemplo. ujú. O que Y los se sigmas convierte en un alfa. Entonces empieza como a imitar las conductas de algo que no es realmente su personalidad con tal de ganar eso, atractivo o ser aceptado por ese grupo. Sí, O sea, empieza como a torcer tu personalidad, no sé. claro, pudiese ser que tú puedas copiar las características y eso tiene dos tendencias. Uno, el sentido de imitación, que sería la forma agradable y positiva de hacerlo. O sea, admiro a esta persona, yo quiero tener las mismas Sí. cosas. Entonces, ¿cómo puedo transformarme yo en este individuo de una manera positiva? ¿No? Bueno, él estudia, yo voy a estudiar. Él hace Claro. ejercicio, yo también voy a hacer ejercicio para ver cómo me va y cómo puedo mejorar. Pero también está en el comportamiento, en la tríada oscura, que son sociópatas, narcisistas y psicópatas. Y maquiavélicos, digo, no sociópatas, maquiavélicos, porque la psicopatía está ahí, que pueden imitar simplemente para manipular. O sea, es simular las características para convencer y incluso aprovecharse de cualquier recurso que puedan extraer de los demás por medio de ese proceso de imitación. Pero simplemente es una emulación, no es porque sean así.
Ok. Qué peligroso es. Sí, bueno, y eso es lo que podríamos intuir como un macho alfa de dominación de poder, porque él lo que ve es todo como un recurso. Claro. O sea, yo te veo a ti, no eres un ser humano, yo veo a ti en qué te puedo extraer. Ujú. No me interesa si tú tienes una historia o una personalidad, un alma, una vida, sino es qué me puedes entregar tú. Y entonces puedo tomar cualquier decisión en ¿Y dirección de qué de tiene que estar aprovecharme de eso. pendiente una mujer que esté buscando pareja? Vamos a poner ese ejemplo. Para que no le llegue un individuo como ese que estás describiendo y la vaya a fregar. De Vamos a todo. darle un, ¿De un qué? consejo De a la todo. audiencia. Pongan atención, Claro. mujeres. Anoten. Sí, bueno, importante. A ver. Si la personalidad del individuo cambia afuera y en casa, hay una alerta ahí pendiente. Ajá. Porque las personas que son emocionalmente estables o que tienen una personalidad estable, su personalidad no se transforma. Si eres Claro. gracioso en casa y eres gracioso Claro. afuera. Si eres temperamental en casa y eres temperamental afuera. Si eres extravagante, increíble, grandioso afuera, pero adentro eres un desastre, eres horrible, eres manipulador, ahí hay una señal de alerta increíble que tomar. Porque estamos hablando de una persona que puede ser como un camaleón. Un Claro. camaleón, Exactamente, a nivel de la personalidad. Y solo para engañar y manipular y salirse con la suya. Ujú. Atención, mujeres, ya saben. Mira, y en este juego de querer ser atractivo para las demás personas, no solamente para el sexo opuesto, sino incluso a nivel laboral o a nivel de cualquier organización, eso también se da, digamos, en un grupo de trabajo. Somos a lo mejor aquí 10, 12 hombres. Y eso también se nota, estamos viendo ahorita el partido de fútbol, eso se nota también y eso va teniendo... En los grupos. Y Ajá. uno puede diseccionar a los grupos de esa manera clara. Sí, obviamente. Y esto es algo que quería comentar, porque a nivel social eso está permeado en todos nosotros. O sea, hay sociedades que de repente están más en la dirección del poder y entonces de alguna manera mitifican o prefieren individuos que tengan esa característica. Lo vemos también en la biología, o sea, del león que tiene todas las leonas para él, y si viene otro león se caen a golpes y es lo que él diga, es como él quiera, así como de repente tenemos a los pingüinos que son más colaborativos y de repente son más recíprocos. Entonces, una sociedad saludable se basa más que todo en el prestigio y no en la dominación. Okay. Muy Cuando bien. tienes individuos competentes, entonces ahí en la colaboración, yo colaboro contigo, colaboro con él, y todos colaboran Fíjate que conmigo. Incluso a nivel Eso. político, oye, sería interesante darle el giro político, sobre todo en Ujú. estos Pero lo tiempos podemos que dejar estamos, para la próxima que vez. estamos viviendo en estos tiempos donde, bueno, es que eso es lo que hace falta. Una persona que llegue y que ponga orden aquí, eso es lo Ajá. que necesitamos. Porque entonces el que ves como colaborador, como no sé qué, no, ese es medio tibio, ese como que no me convence mucho. Sí, hay un enamoramiento con estas personas que parece que fueran competentes, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Las sociedades que funcionan al revés, de manera negativa, por poder, lo que te mueve hacia arriba en la jerarquía social es la lealtad o la traición. Si tú eres leal a quien está en la cabeza, vas a ir aumentando niveles hasta que llegues al punto que puedes traicionarlo, eliminarlo y ahora ser tú el líder. Okay. Esa, digamos, es la única manera de aumentar en tu estatus social. Ahora, en las sociedades saludables, mientras más competente, más colaborador seas, vas subiendo. Sí, O sea, eso de la lealtad no siempre es una buena señal, ¿no? No es una buena señal. Cuando uno escucha eslogans como leales siempre, traidores nunca, eso da mucho miedo. Entonces. Exactamente. Pero eso lo podemos dejar para después, porque ya Gibran hizo señas de que tenemos que despedir lamentablemente a Richard Pacheco, porque la verdad ha estado buenísima, nos parece, esta conversa. Richard Pacheco es psicólogo general, especialista en personalidad, y su cuenta de Instagram. @Richard Psicología, B pequeña ZLA, como Venezuela en pequeñito, Ok. @Richard Psicología, B pequeña ZLA, en Instagram y en TikTok. Siempre Síganlo tiene por allí. información sumamente interesante, así que síganlo, porque la verdad es que lo que comparte les va a gustar. Mira, el partido de fútbol se fue al medio tiempo, 2-0, ganando el Inter sobre el Barça.